Fue a las 8:24 minutos, que aquí, en este lugar, en esta cocina, se recibió una llamada. Era el tío abuelo Jorge Escobar diciendo que no encontraba a Tomás justamente acá al lado, en este sitio en donde se extraviaron los animales. Y esta cocina ha sido el testigo desde el origen. Posterior a eso, de aquí salen todos, justamente a buscarlo por la ruta P40, pero luego se viven escenas que son realmente increíbles. Estas ventanas eran observadas con linternas, con palos por muchas personas. Elisa, de hecho, estaba acá, estábamos todos encerrados. La gente se lanzó a tu propiedad, todo revolviendo, buscando cosas, ¿no? Sí, fue horrible porque entre la angustia, ¿cierto?, de nosotros de encontrar a Tomasito, que estaba perdido, la gente llegó un momento que llegó toda afuera de la casa y empezó a gritarnos y a tirar piedras, y estábamos aquí encerrados nosotros en nuestra casa sin poder ni siquiera salir a buscar al niño. Y nadie podía salir. De hecho, es más, hay un momento, yo les voy a explicar, esto yo se lo he explicado antes, pero se lo voy a volver a explicar para que entendamos lo que es el caso. Acompáñame por acá, Elisa. Yo abrí en algún momento esta puerta junto con otra persona, un familiar de la casa, y estábamos aquí en este sector. Era de noche. Nos estábamos tomando un café. Habíamos logrado salir de la casa en algún momento porque no se podía. Y es en este sector, o sea, a esta distancia, Sergio Tonka, por favor, mira, observa. Estamos muy atentos. Yo estaba acá tomándome el café y aquí al lado, revolviendo, abriendo estas cosas, buscando acá abajo, personas que levantaban todo esto, que sacaban las cosas. Ese gallinero que está acá fue revuelto completamente. Y nadie, ¿tú crees que alguien saludaba, alguien decía algo? Claro. Nada, eran hordas de gente que recorría justamente todo este campo, pensando que aquí podían encontrar al niño, que podían encontrar a Tomás. ¿Cómo se vivieron, cómo poder describir esa escena, Elisa? No, fue horrible, fue horrible. Nosotros estábamos muy asustados porque amenazaban y gritaban, traigan los bidones para quemar la casa. No. Yo no sé cómo no me quebraron un vidrio porque tiraban piedras y están las pruebas en las paredes de la casa. Tiraban arriba del techo. Mi mamá, ella es postrada, tiene 85 años y tiene Alzheimer, y ella estaba acostada. Había niños chicos. De arrancar no podían sacarla. No podíamos. Imagínense, yo tenía que arriesgarme y si pasaba algo me iba a tener que quedar adentro con mi mamá porque no la iba a dejar sola. Mira, y mostrémosle algo a la gente que está por acá, que yo no sé si ustedes lo van a poder apreciar bien, pero todo este campo eran hordas de gente. Se ha calculado aproximadamente que eran entre 800 a 1000 personas las que ingresaron acá. Y mira, sí, claro. Sí, claro. Mira, para que ustedes se hagan una idea, acompáñame por acá, Esteban. Yo no sé si estamos bien con la señal, porque acá siempre tenemos un poco de problema con señal, pero mira, sí, hasta realizar excavaciones aquí, mira, no sé si ustedes lo pueden observar, mira. Rodrigo, mientras tú nos estás mostrando eso, la gente buscaba por todos lados. Las personas se quedaron justamente en ese lugar, no empezaron a recorrer los diferentes lugares, los otros puntos, o se concentraron solamente en ese lugar porque sospecharon de la familia, porque lo que veíamos nosotros en televisión, porque en un comienzo todos ayudaron a buscar al pequeño, pero después se dio vuelta todo y las víctimas pasaron a ser victimarios sin saber cómo. A ver si nos explicas en la línea del tiempo cómo se dieron vuelta las cosas. Mira, todos estos campos que ustedes están observando en las imágenes de Esteban, todo este paisaje que ustedes están observando en las imágenes de Esteban, eran recorridas por distintas personas. Nosotros veíamos linternas en distintas partes del bosque, ¿o no, Elisa? Sí, recorrieron las casas de mis tíos, que son adultos mayores, le echaron abajo las puertas de los galpones. Qué increíble. Donde tenían encerrados chanchos, le sacaron los pisos, robaron herramientas, porque eso fue lo otro, que no solamente buscaban, ellos robaron hartas cosas acá. Se perdieron hartas herramientas, hartas cosas, incluso hasta la palita de Tomasito se la llevaron. O sea, era una desesperación, Sergio Tonka, que realmente yo al menos no me había tocado ver, sumado a toda la gente que estaba afuera. Pero, Sergio, te escucho. Sí, pero claro, hay una situación confusa en esos términos porque no es solo desesperación, ahí hay una mezcla de cosas, porque lo que nos comenta Elisa, que no solo estaban buscando, no solo estaban registrando, estaban allanando propiedad privada, estaban excavando, estaban robando cosas. ¿Pero en qué minuto pasa eso? Porque en un comienzo todos buscaron a Tomasito, tenemos las imágenes. ¿En qué minuto la familia se dio vuelta todo o fue antes? A ver si nos ayudas con la línea del tiempo, insisto, Rodrigo, para entender. Bueno. Mira, eso es justamente lo que les quiero mostrar, y por eso partimos de esta manera. Yo les decía, 8:24, llega este llamado de Jorge Escobar a esta casa.
responde la hermana menor de Estefanía. Sí. Sale don Alfredo, que es el marido de Elisa, en esta cuadrimoto a recorrer justamente el sector. Y don Jorge estaba de hecho en el sector buscando y luego regresa en algún momento a buscar el jeep blanco, ¿no? Justamente para esta historia que de repente supimos y que causó confusión, que era el ir a ver a la trotista Arauco. No, pero no fue en el jeep. Sí. Ah, ¿no fue en el jeep? No fue en una camioneta, fue con mi cuñado. Ya. Okay. El jeep no se movió de acá después que él llegó de cuando estaba haciendo chicha. Él llegó en el jeep, de ahí en el jeep no se movió más. De hecho, no ha salido de acá el jeep. Ya, bueno, pero incluso hasta el jeep fue periciado. En algún momento había mucha confusión sobre esos datos, bueno que nos aclara Elisa, pero en algún momento todo esto cambia. ¿Por qué? Porque se empiezan a conocer contradicciones justamente en la historia. Porque muchas veces, tú sabes, ¿no? En esta confusión se crean rumores, se crean datos, Sí. la falsa alarma también. Me imagino. Hay evidencia de eso. Claro. Y luego, mira, lo que tenemos hoy día es esto, mira. Mira lo que tenemos acá. Esto que se ha transformado en un memorial, Claro. que se ha transformado en un lugar de encuentro, de peregrinación. ¿Para qué? Para apoyo justamente a las familias, para que puedan encontrar la calma, para que puedan encontrar la paz y también para que puedan encontrar la justicia. Eso es parte de Han las... sido hoy día testigos, así como hicieron... Sí, no te escucho, Sergio, te escucho. No, es que te estoy escuchando y claro, en estos 2 meses, como bien decía Elisa, como han dicho los familiares, ha pasado de todo. Desde un escenario, como tú nos adviertes, totalmente surreal, con gente allanando, rompiendo, ofendiendo, gritando, a estas demostraciones que también vimos y fuimos testigos, demostraciones de mucho cariño, de mucha preocupación. Rodrigo. Sí, mira, esto ha sido todo un cambio, Sergio. ¿Y por qué ha sido el cambio? Porque Tonka se preguntaba, ¿en qué momento se genera el cambio? Se genera el cambio cuando empiezan a aparecer contradicciones, enigmas en el caso, declaraciones que resulta que después son totalmente desvirtuadas. Y para ser claros, hay un momento en donde el fiscal Ortiz sale con una convicción sumamente clara, que era tu hermano el responsable del fallecimiento de Tomás. Y llega a esta casa a detenerlo, de hecho. Sí, todo siempre fue extraño, engorroso de parte del fiscal, porque debo decir igual algo que no había dicho, que cuando se detuvo a mi hermano tampoco fueron claros, ni siquiera dijeron que él lo iban a detener. ¿Cómo? Llegaron a esta casa y... Para empezar, PDI cuando llegó a la casa, ellos entraron por el fondo, ni siquiera a mí me dijeron como, digamos, dueña de casa, que venían a detener a mi hermano. Yo me enteré cuando ya, me enteré mucho después cuando dijeron que el Levo estaba quedando la escoba, porque en lo que nos dijeron a nosotros y al hijo de él, que lo llevaban a tomar declaración. Ah, A mira. pesar de que a nosotros nos estaban diciendo los medios de comunicación Nunca que había nos sido dijeron, determinada la orden de detención. Nunca vi una orden de detención, no vi orden de nadie, nada en la casa. Se lo llevaron por detrás en un auto y a mi sobrino yo le dije, ¿qué pasa? ¿Por qué se lo llevan? Me dijo, porque tiene que ir a Levo a declarar. Mira, acompáñame por acá, Elisa, acompáñame por acá, porque justamente desde esta casa, en donde sale Jorge Escobar, y con un antecedente que estaba siendo entregado a los medios de comunicación que llama la atención, y nosotros lo hemos escuchado. Se supone, porque en ese momento así lo afirma el fiscal, habían indicios claros. El sitio del hallazgo gritaba la participación de terceros, Sí. en las palabras del fiscal Ortiz. Habla de una pala, habla incluso de botas de sangre que nunca existieron. Obviamente nunca existió, por lo que yo he averiguado y se lo he consultado incluso a la fiscal, cuando tuve la primera vez la oportunidad de hablar con ella y le dije y me dijo que no, que jamás, incluso hablé con uno de los bomberos que encontró al niño. Y le ¿Tú hablaste con él? Yo hablé, él vino acá a la casa a hablar con nosotros. ¿Ya? Mira. Había venido varias veces, dice, él quería hablar. Y un día vino y ahí hablamos. No estaba Estefanía, yo estaba, y ahí le hice hartas consultas a él de lo que se rumoreaba. Claro. Y ahí él me aclaró muchas cosas y me dijo que no, que él lo había visto al niño y que él no había encontrado, no había pala, no había botas, no había hoyo, no había nada. Y él me explicó bien cómo habían sido las cosas. Y eso es finalmente lo que
genera la confusión inicial, lo que genera la reacción también de la gente, pero luego de descubrir estos antecedentes, estas desviaciones en la investigación, empieza a cambiar la reacción de la gente. Claro. Y finalmente hoy día hay algo que hay que consignar. Inicialmente las familias estaban desunidas, tanto el padre como la madre. Sin embargo, han tenido un acercamiento. Qué bueno. El abogado, de hecho, el abogado justamente de Moisés, ha estado mucho más cercano a la familia, y en esta reunión que tuvieron con la fiscalía, ambos exigieron saber la verdad, saber respuestas. Yo entiendo que tomamos comunicación con el abogado, quien también relata cómo se ha vivido esto más allá de lo legal, en lo interno, cómo estas familias están sufriendo por todas estas contradicciones en los casos. Justamente, Rodrigo, para acompañar el relato, son muchos los antecedentes que vamos a ir analizando, pero tú lo decías muy bien, hay un tema humano que cala profundo. Estamos con el abogado Chaiz, abogado del padre de Tomasito. ¿Cómo está, abogado Chaiz? Gracias por acompañarnos. Rodrigo ya lo adelantaba, ha habido una especie de unión o reencuentro con la familia. Qué tremendo que tengan que pasar estas cosas para que así ocurra, pero si están unidos puede ser que tengan mucho más fuerza para descubrir la verdad. Hemos escuchado a la familia materna con tremendo dolor. ¿Usted quisiera revelar el estado anímico? Debe ser muy difícil, lo sabemos, pero ¿qué le gustaría comentar de Moisés y de su familia? Hola, buenos días, Tomka. Gracias por la invitación. Efectivamente, en los últimos días o las últimas 2 semanas ha habido un trabajo de acercamiento, y yo agradezco muchísimo la apertura que ha tenido Estefanía, la señora Elisa. Yo he estado también con ella en la oportunidad que nos hemos encontrado en la Fiscalía. Con Stephanie me he comprometido a ir a verla a Arauco, pero todavía no he tenido la oportunidad. Y yo creo que era absolutamente necesario, porque hay cosas que son un poco más duras que tienen que ver con la investigación, y dentro de mi compromiso con Estefanía fue que yo no iba a tocar nunca un tema de ese tipo con ella. Porque también yo le debo respeto al colega que la representa. Ella está representada por un abogado, por lo tanto cualquier cosa de índole investigativo yo me comunico con el colega y lo discutimos. Pero hay cosas que son un poco más personales, y yo de verdad les agradezco a las dos, porque esta instancia se ha dado y ha permitido que hoy día, cuando ya están enfrentando este momento con la entrega ya mañana del cuerpo de Tomás, sea algo bastante más tranquilo, más en comunión entre los padres. Así que en ese sentido yo tengo que destacar la apertura y la entrega que ha tenido Elisa y Estefanía. A las dos les agradezco, se los agradecido en persona, y espero que este contacto se mantenga en el tiempo. Abogado, esta forma, esta manera, esta nueva relación de la cual usted nos habla entre las dos familias, ¿tiene que ver también con la unión frente a la indefensión que han tenido? Porque hemos sido testigos de, una vez más, innumerables errores en el protocolo, en las formas, en los tonos y finalmente en las respuestas que no llegan. ¿Tiene que ver con eso, con juntarse en la adversidad, abogado? Tiene que ver con eso, porque efectivamente con estas cosas que todos ustedes ya saben, las filtraciones, las informaciones que llegan de un lado y de otro, se vulneran derechos, tanto del Tomás, que es la víctima directa, pero también de sus padres. Y este es un discurso que yo he mantenido a lo largo del tiempo, y ustedes desde el principio de esta causa ya me conocen. Sí. Yo nunca he tenido una postura crítica hacia Estefanía, y yo siempre he estado del lado de su dolor, o sea, y Moisés es algo que me ha transmitido y siempre me ha dicho: Estefanía debe estar deshecha, debe estar muy mal, porque obviamente él asume que tiene un dolor como papá, pero dice que él no lo compara al que debe estar sintiendo Estefanía, que es la persona que estaba todos los días con Tomás. Entonces, en ese sentido creo que nunca ha habido un cambio de discurso, si bien ha habido hoy día un acercamiento. La línea, por lo menos la mía, siempre ha sido la misma, claro, de estar absolutamente en sintonía con el dolor de la familia materna. Y efectivamente todo este tipo de cosas causan más dolor. O sea, cuando ya la realidad es tremendamente dura, cuando tienen que enfrentar informaciones falsas o filtraciones o enterarse por los medios de comunicación de cosas que son tan sensibles, obviamente yo tengo que... estoy del lado de mi representado, pero también me obliga a estar del lado de Estefanía, porque por supuesto, es horrible lo que ella se entera
y de manera incompleta, porque obviamente las filtraciones nunca son 100% apegadas a la verdad. Así que ante este escenario es una necesidad el estar juntos. Si bien cada padre mantiene su representación jurídica, esto no tiene que ver con un tema legal propiamente tal, debemos unirnos en esta adversidad y aunar fuerzas para poder llegar a la verdad. Elisa, que está ahí presente, sabe que esto es una investigación tremendamente compleja, o sea, tiene una cantidad de aristas y pistas que se han dado que hace un trabajo complejo. Usted dice, estamos trabajando unidos para llegar a la verdad. ¿Se va a conocer la verdad? ¿Usted cree que va a haber justicia para Tomasito y para las familias? Yo espero que así sea. O sea, hay algo que en esta última reunión hemos sacado todos en limpio y esto es muy importante, que todos estamos de acuerdo en un punto en que tenemos la convicción de que en lo que le ocurrió a Tomás hay intervención de terceras personas. Entonces eso ya nos pone a todos de un mismo lado. Aquí ya no hay un cambio de teorías. Por lo tanto, partiendo de esa base que hay intervención de terceros y que además no nos fiamos de lo informado por el servicio médico legal, obviamente vamos todos en la búsqueda de la verdad. Es delicado ese punto, abogado, disculpe que lo interrumpa, pero dudar de un informe que, comillas, es técnico, científico, ¿por qué lo establece usted con esta sensación de ánimo, entiendo? ¿Qué es lo que se contradice en estos términos? Sí. Lo que pasa, Sergio, que cuando uno tiene un informe del servicio médico legal, en cualquier causa, no me estoy refiriendo solo a la de Tomás, ese informe debe ser concordante con el resto de los elementos de la investigación. O sea, hay un informe, hay diligencia investigativa que hacen las policías, hay declaraciones de testigos, hay informes planimétricos, entomológicos, y además tenemos el del servicio médico legal. Cuando tú ves que no hay un correlato entre lo que dice el servicio médico legal y el resto de la evidencia del expediente, tú dices algo pasa. ¿Está malo el del servicio médico legal o es equívoca el resto de la evidencia? Aquí tenemos muchos antecedentes que indican que hay intervención de terceros. Y tenemos este informe que lo descarta. Pero además tenemos otro problema, que el servicio médico legal nos ha entregado informes que son absolutamente contradictorios. Porque yo, de buenas a primeras, podría creerle al servicio médico legal. Decir, efectivamente, el informe es científico, es riguroso. Pero cuando una misma entidad me ha entregado dos informes que son, distintos, uno dice blanco y otro dice negro, es imposible. O sea, si tú me preguntas hoy día, ¿le crees al servicio médico legal? Yo te podría decir como primera respuesta, sí. Pero la segunda pregunta es, ¿a cuál informe le creo? Miren, ¿al de marzo o al de abril? Claro, y lo adelantaba... Es un contradictorio. Abogado, lo adelantaba Rodrigo Pérez en la jornada de ayer en nuestra conversación. ¿Recuerdas, Rodrigo, en estas contradicciones? Tengo entendido, sé que se va a unir otro invitado a la conversación, pero incluso para Rodrigo, las pericias que se están haciendo solamente corresponden al Servicio Médico Legal de Santiago. Tengo entendido, insisto, en que no podría participar nadie del Servicio Médico Legal de Concepción. ¿Es así o no, Rodrigo? Tú tienes el detalle. Qué importante punto. Sí, pero mira, incluso con lo que decía el abogado Chávez, que me parece sumamente interesante, que es justamente lo que nos estaba diciendo Estefanía, sobre estas contradicciones al interior del mismo organismo reveladas justamente en esta reunión. ¿Cómo es posible, entonces, tener una confianza en la evidencia si es que esta puede ser interpretada de una u de otra manera? Y es justamente esos conflictos que empezamos a observar desde el día 1. Cuando escuchamos nosotros, por ejemplo, al fiscal Ortiz. El fiscal Ortiz hace referencia a un informe en donde relata una incógnita que todavía no ha logrado ser resuelta, que es cómo llega desde el último punto de avistamiento hasta el sector en donde fue hallado. Hay una línea recta, según el fiscal, un poco más de 1 kilómetro de distancia, pero justamente eso es lo que nos tienen que responder quienes conocen sobre estas materias. Hay muchas dudas respecto de cómo llega hasta allá. ¿Pudo haber sido solo? ¿Pudo haber sido trasladado por más personas? Son justamente esas las incógnitas que hoy día están planteadas y que yo entiendo tenemos los especialistas para poder hablar sobre esto. ¿Cómo se interpreta? ¿De qué manera un niño tan pequeño llega solo hasta allá? Queremos